Amados hermanos, les enviamos un afectuoso saludo a todos. Agradecemos a Dios por la posibilidad de compartir su palabra en esta ocasión. Y bueno, pues en medio de las circunstancias que vivimos tan difíciles, creemos que el consuelo del Espíritu Santo a través de su palabra va a ser básico para nuestras vidas. Cada mes en este tiempo de contingencia estamos dando un tema especial. Este es el tercer tema especial que estamos dando. Ya son 8 semanas sin culto público. Y bueno, hace 2 meses compartimos el Génesis, cómo Dios ayudó a Abraham en una crisis de guerra. Hace un mes exactamente también compartimos cómo Dios bendijo también en una situación de crisis. Y hoy queremos hablar de Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. El tema es Eliseo y la viuda. Y hablaremos de los milagros como un medio por el cual Dios nos puede consolar. Aunque parezca muy difícil la situación, Dios está con nosotros. Entonces estamos en Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. La palabra del Señor dice textualmente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pues estamos viendo un pasaje sorprendente de la provisión de Dios tan precisa en medio de grandes necesidades. Posiblemente todos los seres humanos somos susceptibles al dolor, somos personas que nos debilitamos cuando enfrentamos crisis que son inesperadas, que en muchas ocasiones nos sacan del área de confort, y nosotros pues queremos normalmente estar con la provisión suficiente, con la salud necesaria, que nuestros hijos y nuestra casa estén bien. Eso es lo que todos queremos. Pero lamentablemente la cuestión que se da en la historia y en la vida del hombre es que muchas veces vienen crisis fuertes, crisis muy fuertes, quizás como la que estamos viviendo en este momento, y ante esa crisis viene la provisión de Dios, viene la bendición de Dios. Si usted ve un poquito el contexto de Segundo de Reyes 4, del 1 al 7, estamos hablando de la decadencia de la monarquía. Cuando Dios, en el año 1100 a.C., le dijo a David que le levantaría como rey, hubo crisis con el rey Saúl que todos conocemos. David fue fiel delante del Señor y Dios hizo un pacto con él, le llaman el pacto davídico, y le dijo que de sus hijos habría siempre un reino e incluso alguien que reine para siempre. Y el que reinará para siempre es el Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Pero los hijos de David, como todos los seres humanos, no fueron de la medida espiritual que tenían que ser. Y entonces hubo una división en el reino. Todos recordamos esa gran división, pues nada menos que con un nieto de David, un hijo de Salomón. Cuando el reino se dividió, empezaron guerras entre hermanos judíos del norte y del sur. Hubo muchas guerras que están registradas en los libros de Reyes y Crónicas y Samuel. Pero aquí en Segundo de Reyes nos habla del momento en que ya están habiendo una decadencia tan fuerte en lo espiritual, una crisis tan fuerte porque los reyes se peleaban el poder. A veces en la misma ciudad del sur había pelea porque no estaban de acuerdo con quien estaba reinando. Y en el norte hubo más problemas porque no fue una familia, fueron varias familias que estaban gobernando las 10 tribus de Israel. Entonces había muchas guerras, había asesinatos, había situaciones tremendas. Segundo de Reyes, capítulo 3, habla de asesinatos con un enfrentamiento entre Moab y Amón y también con Israel. Incluso dice ahí que un rey mató a su propio hijo, un rey extranjero,
en un monte, porque en un muro, porque quería la victoria sobre sus enemigos. Entonces, las crisis, a veces la gente toma decisiones totalmente equivocadas. Puede ser que haya una decisión así de hacer un sacrificio de su propio hijo, pero no vino ninguna solución, porque Dios no demanda ese tipo de cosas, Dios es bueno. Sin embargo, vamos a hablar también aquí del papel de los profetas, el papel de los que sirven a Dios, porque realmente en medio de la crisis Dios tiene algo que hacer con la gente. Y los que somos elegidos para compartir el plan de Dios a las personas somos nosotros. Así como se habla de héroes que están trabajando en el sector salud, que se dedican y que reconocemos su trabajo, también los creyentes debemos estar dedicados, si no como médicos, no como enfermeras, pero sí como predicadores, como evangelistas, como gente que ora, como gente que escucha. Porque realmente hay una gran necesidad alrededor y no podemos encerrarnos, no podemos aislarnos. El miedo a veces nos sobrepasa, tenemos riesgos todos, pero finalmente, mientras Dios nos dé vida, tenemos la oportunidad de servir. Entonces, en un milagro siempre veremos que hay una necesidad, hay fe, hay un propósito divino y hay una bendición. Son 4 elementos en los milagros. La necesidad, porque siempre habrá un problema que los hombres no podemos resolver, o que la manera de resolverlo no es correcta, como en este caso había guerras alrededor. Tiene que haber fe, o sea, la persona que cree delante del Señor, pero no es una fe común, es la fe en Dios. Nosotros no creemos que la fe sea poderosa, creemos que el poderoso es Dios. Nuestra fe hacia Dios es poderosa porque nos lleva a las respuestas, pero no es en sí la fe, es aquel en quien nosotros depositamos la fe. Nosotros creemos en Dios, Eliseo cree en Dios, la viuda que vemos en este texto cree en Dios, y también hay un propósito divino. Dios tenía algo. En medio de las crisis siempre hay un propósito de Dios. Recordemos que Dios es bueno, que Dios está cercano a nosotros, tanto así que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero Dios tiene también en ese propósito a veces que permitir el sufrimiento, porque también llega a ser formativo. También llega a ser de alguna manera un incentivo para que tomemos mejores reacciones y mejores conductas. Y finalmente también un milagro siempre trae bendición. Vamos a hablar de 2 circunstancias en relación con los milagros y bueno, vamos a basar la primera de ellas en 2 de Reyes 4, 1 y 2. 2 de Reyes 4, 1 y 2, la circunstancia es necesidad. Dice ahí que una mujer, versículo 1, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Nosotros vemos las escuelas de los profetas desde 1 de Samuel capítulo 10, versículos 10 y 11. Parece que el mismo profeta Samuel instauró la idea de que hubiera personas aprendiendo a profetizar. Se reunían como comunidades, compartían estudio, compartían aliento y servicio, cantaban, aprendían cómo tratar de predicar la palabra de Dios, y vemos varias veces a la escuela de profetas allí. Con Samuel se ve, incluso se dice que Saúl estuvo en una escuela de profetas también. Por eso se dijo la frase Saúl entre los profetas, porque no era profeta, pero estuvo en una comunidad y hubo ahí una bendición muy especial del Espíritu Santo sobre ese grupo. Más adelante con Eliseo y con Elías también hay escuelas de profetas, y entonces se da uno cuenta que esas comunidades estaban sirviendo. Estas escuelas de profetas nos enseñan, hermanos, que los creyentes siempre tenemos que servir. Los creyentes no nos podemos detener, no podemos aislarnos, no podemos dejar de servir. Ciertamente tenemos que descansar, tenemos que tener cuidado con los contagios que ahora son tan fuertes en este momento, pero en medio de todo también tenemos que estar siempre sirviendo. Tenemos que aprender a llevar aliento a la gente que lo necesita. Y de esa comunidad de profetas dice que una mujer de los hijos de los profetas vino con Eliseo y le dijo: mi esposo ha muerto. Entonces tenemos la crisis más fuerte que puede haber en nosotros, que es perder la vida. La muerte es la crisis más fuerte que podemos enfrentar. Entonces esta mujer que había sido esposa de un profeta, con sus hijos aprendiendo la palabra, con sus hijos aprendiendo a compartir en medio del contexto judío de necesidad, en la decadencia de la monarquía, se quedaron con una gran pérdida. Por eso decimos, los hijos de Dios también tenemos las mismas pérdidas que la gente que no le conoce. Todos perdemos a un ser querido y entonces viene una situación fuerte de necesidad. Vemos en el contexto, hablamos del año 800 antes de Cristo, que realmente cuando las mujeres quedaban viudas no podían trabajar. Era una cuestión cultural que veían a una mujer, sobre todo con una edad avanzada, como que ya no podía ser contratada para trabajar, ya no tenía medios para subsistir, y entonces el único medio de subsistencia, que era el esposo, había muerto. Y dice que esta mujer clamó con Eliseo y le dijo: mi siervo era fiel. Ahora, ¿qué tan importante es ser fiel delante de Dios, hermanos? Es radicalmente importante.
No personas que somos creyentes, que somos inconstantes, que a veces vamos a la iglesia. Eso no es cristianismo. El cristianismo, en este caso el judaísmo, que vivía Eliseo, que vivía esa escuela de profetas, es que estaban dedicados a Dios. Dice, mi esposo era fiel, era temeroso de Dios. Esto, hermano, nos lleva mucho a pensar que los papás tenemos que demostrar a los hijos la fidelidad. Los hijos no aprenden la fe con los predicadores, no aprenden en los congresos, aprenden en la casa. Ahí en la casa van a ver cómo somos los hombres y mujeres que decimos creer en Dios. Entonces es importantísimo cómo los papás tenemos que darle ejemplo a los hijos. Dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos suyos por siervos. Si leemos Éxodo 21 del 1 al 11 y Deuteronomio 15 del 2 al 18, ahí está la ley de las deudas. Cuando Dios estableció la ley con Moisés, también decía que si alguien caía en deuda para que no perdiera la vida, entonces había una manera de trabajar, pero bajo esclavitud. Tenían que estar al menos 7 años como esclavos o hasta que llegara el jubileo. Había 2 circunstancias de esclavitud. La esclavitud no fue quitada. Para nuestra cultura humanista esto choca mucho, sin embargo, Dios no quitó la esclavitud, la modificó. Le dio un poco de manejo, de misericordia, para que hubiera ciertas situaciones. Decía que cuando alguien llegaba como esclavo, trabajaría 7 años y al 7º año tenía que ser liberado, o según cuando estaba cerca del jubileo, tenía que ser en el jubileo. Lamentablemente los judíos nunca hicieron esto. Los jubileos no se cumplieron en Israel. No hubo libertad de los esclavos y era un plan muy bueno de Dios para acabar con la esclavitud. Y la esclavitud estaba vista entonces como un medio para subsistir, para poder recibir alimento y un alojamiento para la persona o para su familia mientras estaba como esclavo. Decía que al 7º año, si el esclavo se quería ir, podía dejar a su esposa y a sus hijos o quedarse con el amo para siempre. Recuerden la idea de horadar un lóbulo de la oreja. Dice ahí con lesna y ser un esclavo permanente, un esclavo por amor. Pero si quería irse el esclavo, podía irse. Ahora, la cuestión aquí es que había tanta duda en esta mujer que 2 hijos suyos tenían que ser tomados como esclavos. O sea, la deuda era realmente muy grande. No dice la palabra de Dios por qué se fue la deuda. ¿Cuál fue la situación por la cual esta mujer se endeudó? Si su esposo estuvo enfermo una larga temporada, si tuvieron que vivir prestado, ¿qué fue lo que pasó? Pero realmente estaban viniendo entonces los acreedores y decían que iban a llevarse 2 hijos como esclavos. Imagínense lo que un padre puede sentir al ver que su hijo es tomado como esclavo. O sea, realmente si los padres somos buenos delante de Dios, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que les vaya bien, queremos que prosperen, queremos que tengan un medio para subsistir, pero que un hijo fuera hecho esclavo era un dolor muy grande en cualquier momento, en cualquier contexto cultural. Dice el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí vemos, hermanos, como el gran ejemplo de Eliseo, un siervo de Dios que de veras el Señor hizo milagros impresionantes con él, posiblemente sea el profeta con milagros más destacados en todo el Antiguo Testamento y posiblemente en la historia de la fe. Es un hombre de verdad que Dios lo usaba mucho en sanidades, en milagros, en provisión. Y en este momento él mismo le dice a la mujer, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabe? Los seres humanos estamos limitados. Nosotros no tenemos la respuesta las tiene Dios. Nuestro papel será clamar a Dios, será buscar a Dios, y entonces Dios responderá a la gente según su necesidad, y Dios tiene abundancia de recursos. Pero lo importante es que Eliseo no dijo que no iba a hacer nada. Dije, ¿qué te haré yo? No tengo qué hacer contigo, no tengo dinero, ¿qué te puedo hacer? Pero Dios le dio una palabra de conocimiento, le dio la sabiduría y dijo, ¿qué tienes en tu casa? Esto nos lleva a pensar, hermanos, que siempre hay que usar lo que tenemos a la mano. Que nunca esperemos recursos extraordinarios o abundantes fuera de nuestra casa. Quien los tiene, pues qué bueno. Pero como la gran mayoría de los seres humanos solamente tenemos lo que está en nuestra casa. Entonces Eliseo le dijo a ella, eso que tienes en tu casa va a ser la fuente para bendición. Y entonces ella le dijo, fíjese el grado de pobreza en que estaba esta mujer, que fue esposa de un profeta, que fueron, gente dedicada a Dios, consagrada a Dios, aún así cayeron en pobreza. Pueden venir muchas situaciones por las cuales llevamos a una situación de este tipo, pero ella le dijo, no tengo nada en mi casa sino una vasija de aceite. Este aceite era de oliva, el alimento básico, y ahí vemos el diseño de Dios para los milagros. Así como con Moisés una vara fue suficiente para abrir el mar, así como con muchos, en el caso de Eliseo también hubo un madero que hizo flotar un hacha.
Y hay muchos milagros así, con cosas muy sencillas. Entonces, esa vasija que tenía en casa era para subsistencia. Era lo último que tenía para vivir. No dice que tenía harina, porque recordemos que los judíos vivían mucho del pan hecho de harina de trigo con aceite de oliva. Entonces, tener aceite y tener harina era lo mínimo. Pero ella no tenía ni siquiera harina, nada más tenía aceite. Y era una vasija. O sea, era muy poquito lo que tenía. Nada más tengo una vasija. No tenía una bodega, no tenía muchos recipientes llenos de aceite, tenía nada más lo mínimo, que quizás no servía para vivir más que un día, o menos de un día, porque no tenía, decíamos, la harina. Entonces, de eso que ya tenía, Dios iba a multiplicar la bendición. ¿Qué aprendemos de esta situación tan especial, hermanos? Es que la familia es básica. ¿Sabe? Ahora que estamos hablando del confinamiento y que estamos en la familia y que estamos en contacto, es importantísimo que nos valoremos, porque por supuesto cuando tenemos una vida normal de escuelas, normal de transporte, normal de estar fuera de casa, estamos muy ocupados todos y a veces no tenemos tiempo para platicar con papá o mamá o con los hijos, pero ahora que tenemos la oportunidad, quienes estamos en casa, hay que valorarlo. Porque incluso hay quienes llegan a decir que se cansan, ¿no? Dicen, me cansa. Hay mujeres que piensan que su esposo las cansa. Dicen, es que mi esposo en la casa no lo aguanto. Pues qué falta de amor tan grande, ¿verdad? No es suficiente que uno dé la provisión o que la mujer trabaje en la casa o fuera de casa. Los papás tenemos que ser guía y sustento. Las madres tienen que dar afecto y cuidado. Y los hijos tienen el papel de sujeción y protección. Dios los protege a través de sus padres. Pero qué bueno que nosotros como familia podamos estar juntos y disfrutarnos. Porque ciertamente hay riesgos, hay situaciones que están al lado nuestro muy, muy intensas. Pero en medio de la vida que hoy tenemos, la posibilidad de estar juntos, hay que valorarla. ¿Sabe? Dios trabaja con la familia. Tampoco el centro de la obra de Dios es la iglesia. El centro de la obra de Dios es la familia. En las iglesias tratamos de servir, tratamos de prepararnos, tratamos de perseverar, pero es en la familia donde los hijos ven nuestras reacciones como padres, donde nos conocen perfectamente bien, donde no hay poses. Allí en la familia tenemos que mejorar y ser verdaderamente siervos de Dios. Ahora, hay que enfrentar la vida y también estar preparados para la muerte. Hoy que hay tantos tanatólogos y tanta gente especializada en esto, que es una gran ayuda para la gente que padece este tipo de cosas, tenemos que enfrentar la muerte cuando llegue. No podemos tratar de pensar que no va a suceder o que no sabemos qué hacer. Finalmente no la buscamos, pero cuando llega, hermanos, tenemos que estar preparados. Aún en el momento de nuestra muerte, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dios tiene misericordia, Dios nos puede bendecir. Ahora mismo que tenemos tanta gente sufriendo o tanta gente que ha perdido familiares, nos duele en el corazón, pero queremos decir que Dios nos puede consolar para que sigamos adelante. Ciertamente la persona que murió pasó una situación crítica extrema. No podemos olvidar cuánto la gente sufre, cuánto duele, cuánto se va debilitando las personas, cómo pierden los sentidos, cómo pierden las habilidades. Pero cuando alguien ya muere, lo que tenemos que hacer, los que quedemos con vida, es seguir adelante. En este caso, la mujer que estaba viuda no se iba a quedar sola sin hacer nada. Tenía un grupo de hijos a los cuales tenía que sostener, pero no tenía medios. Y entonces ahí vemos nosotros las bendiciones del ministerio. Eliseo y Elías son grandes modelos, por supuesto, de ministerio, de servicio al Señor. Dice la palabra del Señor que Elías y Moisés estaban con Jesús, ¿recuerda? En el Nuevo Testamento, hablando de la partida de Jesús. O sea, son personajes muy importantes. Moisés, Eliseo, Elías, gente de fe. Gente que no fue perfecta porque todos somos imperfectos, pero sí gente dedicada, gente que se dejó cambiar por el Espíritu Santo. Entonces, en medio de las situaciones difíciles, la decadencia que decíamos de los reyes, la división del norte con el sur, los asesinatos, todo tipo de situaciones allí, había profetas que predicaban la palabra de Dios. También había falsos profetas, a los cuales tenemos que detectar. Cuando alguno predica otro tipo de cosas, que prosperidades a ultranza o cualquier situación que no está basada en la palabra, tenemos que discernir. Pero en el caso de Eliseo, era un hombre de verdad de mucha misericordia y tenía un buen maestro. Su maestro Elías también ministró viudas, también ministró personas que moría un hijo, y bueno, usted puede leer esto ahí en el contexto de los libros de los reyes, cómo Dios usó a Eliseo y cómo usó a Elías. Pero en este caso, Eliseo tampoco tenía dinero, fíjese, a veces la gente piensa que los ministros tenemos una abundancia así económica,
Y no es así. Realmente puede haber de todo en el ministerio. A veces tenemos, y en las iglesias también, bendición económica y a veces tenemos escasez. Tenemos que prepararnos para las dos cosas. Pero en este caso había escasez. Eliseo no le dijo a la mujer, yo tengo para darte dinero. O ve y vamos a tener un fondo donde el cual tenemos para ayudarte. A veces no tenemos fondos. A veces no tenemos de dónde dar. Sin embargo, Dios en su misericordia puso el clamor. La funcionalidad del clamor, hemos llamado a este punto, porque con dinero o sin dinero puedo clamar. Cada que clamo a Dios, Dios me va a ayudar. Es un modelo de fe, un modelo de disposición en el cual Dios me puede bendecir. No siempre Dios contesta como nosotros queremos. Quizás a usted si analiza el milagro que Dios hizo aquí, pues es muy especial, porque realmente no fue así de momento, fue una provisión, diríamos nosotros así, cotidiana, para poder darle a la mujer sustento, y Dios se glorificó con ese milagro. Pero siempre podemos clamar. Si hoy alguien tiene una necesidad, vamos a clamar a Dios. Tal vez no tengamos forma ni siquiera de movernos, los que estén muy enfermos, los que estén con mucho dolor, los que estén inconscientes, pero todos podemos en algún momento de lucidez pedirle a Dios que tenga misericordia. Vamos a clamar. Esta mujer viuda, destinada posiblemente a morir de hambre, no teniendo recursos, pensando que se podían llevar a sus hijos como esclavos, estaba en una situación verdaderamente crítica, pero clamó. No olvidemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Realmente Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, permite el sufrimiento porque también llega a ser formativo y el sufrimiento es parte de la vida. Dios utiliza las circunstancias y las dificultades también. Y las cosas básicas que tenemos siempre hay que ponerlas en las manos de Dios. Yo creo que esta mujer de los hijos de los profetas también nos enseñó un principio de mayordomía, poner en las manos de Dios lo que nos da. Aunque sea lo último que tengo para comer, aunque sea lo último que tengo en mi alacena, lo pongo en las manos del Señor. Y esto que ponga en manos de Dios, veremos enseguida cómo funcionó en este caso con esta viuda de los hijos de los profetas. Y los siervos de Dios siempre atentos a servir, siempre atentos a compartir la palabra, siempre atentos a responder, aunque ahorita no podemos tener contacto físico con la gente, pero hay muchos medios electrónicos para que mandemos mensajes. Así como hay gente que manda mensajes de muerte, mandan mensajes de destrucción, mensajes falsos. Los creyentes podemos mandar mensajes genuinos. Por cualquier medio que podamos hacerlo, siempre podemos estar llevando la palabra de Dios. Así como Eliseo le dio a esta mujer una solución, él tampoco sabía cómo iba a ser, no estaba esperando cómo resolverlo, fue Dios quien le dirigió, pero que tengamos confianza y contextualicemos. Dios nos quiere usar en medio de la situación que estamos viviendo. Es muy crítica, ninguna manera podemos ignorar la gravedad de la situación que vivimos, pero Dios nos puede bendecir. Que tengamos los cuidados, que tengamos la confianza, que tengamos el acierto, que tengamos la precaución en todo, pero aun que nosotros lleguemos a ser gente de necesidad, nos amemos y nos mostremos cómo Dios está con nosotros. Aunque alguien llegue a ser contagiado, la misericordia de Dios está porque hay personas que claman. Muchos nos ha tocado clamar por personas a las que no conocemos, pero cuando clamamos por ellas, Dios hace misericordia. Y aunque la gente llegue a morir, como el esposo de esta mujer de los profetas, finalmente Dios se glorifica en todo y Dios tiene planes para nosotros. Hay que atender necesidades, hermanos. Todos los creyentes en Cristo tenemos que aprender a hacer esto. Quienes no tenemos trabajo, quienes no tenemos un ingreso, vamos a clamar a Dios, porque la crisis es fuerte en lo económico también. Pero quienes tenemos la bendición de un ingreso, tenemos la bendición de comida en nuestra alacena, ¿cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos compartir con ellos y atender necesidades? Yo quiero atender no nada más mi casa. Atender mi casa es de gente de fe. La gente de fe atiende su casa. Pero también podemos atender a otras personas que no conocen del Señor, que no tienen la provisión suficiente. Y recordemos aquí cuán importante es la fidelidad. Dice esta mujer, tu siervo, mi esposo, era temeroso de Jehová. Que una esposa pueda decir esto, tiene un gran valor. Porque no dijo, mi esposo fue un hombre pues regularmente consagrado, o fue un mal creyente. Dice, era un hombre temeroso de Dios. Y ahí vemos que la gente temerosa de Dios nos puede pasar cualquier tipo de tragedias. Estamos igualmente expuestos, pero igualmente Dios nos puede bendecir. Entonces tenemos que recordar, tenemos que ser fieles. Ahora que estamos en casa, que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos nos vean usar la palabra, que nos vean compartir, que oremos con ellos, que hagamos el altar familiar que es tan valioso y que realmente podamos juntos clamar al Señor. Y recordemos también el manejo de las deudas. Nosotros sabemos que las deudas vienen a veces cuando tenemos crisis muy grandes.
En este caso fue por una gran enfermedad, fue por la muerte del esposo, pero nosotros siempre tenemos que tener cuidado con las deudas. Es bueno que pidamos a Dios provisión, que veamos cómo manejarnos mejor y veremos eso enseguida. Cómo podemos resolver la situación de deudas para que no nos acabe la economía. Porque hay muchas personas que no tenemos el cuidado con las deudas, nos endeudamos fácilmente por cosas no necesarias, por situaciones superfluas y entonces no estamos manejando realmente los recursos. Tengamos compasión con la gente que está endeudada, pero digámosle que Dios tiene un plan distinto para ellos. La segunda circunstancia en relación con los milagros está en 2 de Reyes 4, del 3 al 7, y es provisión. La primera circunstancia fue necesidad y la segunda es provisión. Fíjese, necesidad y provisión siempre están relacionadas. Nuestra necesidad presentada delante de Dios va a traer como resultado una provisión, que no siempre será como nosotros queremos o en la medida en que nosotros quisiéramos, pero siempre veremos la provisión de Dios y aprendemos de esto. Estos son milagros de provisión, dicen los que saben, ¿no? Jesús hizo milagros de sanidad, hizo milagros de resurrección de muertos y de provisión también. Cuando se multiplicaban los alimentos, es un milagro de provisión. Y posiblemente muchos tenemos testimonio de cómo nuestra alacena se ha multiplicado, cómo un alimento se multiplicó, porque Dios nos permitió hacerlo así. Es un milagro especial. Dice ahí el 4:3 de 2 de Reyes que Eliseo le dijo a la mujer: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La solución parece muy sencilla. Vas a pedir vasijas, pero no tienes para comer, no tienes cómo subsistir. Y vas a pedir vasijas. O sea, a veces la petición puede parecer un poco absurda hasta que entendemos el contexto del milagro. Dios tiene un propósito, hay una hilación en cada milagro y Dios nos va a bendecir cuando vemos cómo Él multiplicó, cómo Él proveyó. Entonces, algo que también tenemos que notar aquí, hermanos, es que no nos dice un número. Fíjense que a veces nosotros nos gustan mucho los números. ¿Cuántos vecinos tenía esta mujer? ¿Cuántas vasijas le prestaron? La Biblia no dice. Ni siquiera sabemos si fue nada más en su comunidad inmediata o si fue más allá. Pero dice, con todas las personas que son tus vecinas, pídeles prestadas vasijas. Ahora, pedir prestado una vasija era muy común. Recordemos que normalmente eran vasijas de madera, vasijas hechas para vertir ahí un poco de aceite o para amasar, para comer, incluso tomar algunas bebidas también en esas vasijas, pero eran muy usadas en el aceite como para contenerlo en medio de la idea diaria de cocinar con ellas. Entonces era un implemento muy común. Casi toda la gente, aún los más pobres, tenían vasijas. Y Dios usó a Eliseo con esa dirección tan especial y le dijo: pide prestadas vasijas de todos tus vecinos. Ahora, qué importante es que seamos buenos vecinos. Porque a veces nosotros tenemos una situación de enfrentamiento con muchos vecinos. Hay vecinos difíciles a veces. Sin embargo, nosotros tenemos que darles el mejor testimonio. Un creyente tiene que ser un buen vecino. Aquí no habla de cómo esta mujer se llevaba con sus vecinos, pero Eliseo le dijo: con todos los vecinos le vas a pedir una vasija. Y entonces es importante que tengamos la humildad de pedir prestado. En este caso no dinero, sino unas vasijas. Cada familia le prestó una vasija. Esto no representó ninguna pérdida temporal para ellos. Fue una situación de ayudar a una persona que tenía misericordia. Pero ella no les explicó su situación. No les tuvo que decir: estoy por morir de hambre, no tengo para comer, mis hijos van a ser tomados, 2 de ellos. O sea, la deuda era muy, muy grande. 2 hijos van a ser llevados a esclavos, no dijo. Al que le dijo eso fue a Dios y a su siervo Eliseo. Pero ella nada más le dijo a sus vecinos que le prestaran vasijas. Y le dijo a Eliseo: no pocas, todas las que tú puedas. ¿Sabe que la fe a veces, hermano, tiene que aspirar a más? O sea, pedimos a Dios una provisión y Dios es maravilloso con nosotros. Todos tenemos testimonio, los creyentes, de la provisión de Dios, muy especial en muchas situaciones que Él nos ha bendecido, pero en las cuestiones de cómo Dios nos da, en ocasiones se da abundancia. Iba a haber abundancia en esa casa. Donde había escasez, iba a haber abundancia. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios cambia la escasez en abundancia. Y cuando esta mujer fue a pedir muchas vasijas, dice: no pocas, con todos tus vecinos. Habla entonces de que abarquemos a la gente que está alrededor nuestro. Le puedo pedir a todos los que conozco: ¿me puedes prestar un recipiente? Nada más. Nadie le iba a negar ese recipiente, ¿no? Y dice Eliseo mismo: no pocas, vasijas vacías. No vas a pedir comida para guisar, no vas a pedir algo que tú necesitas o que tú crees que quieres. No, nada más la vasija vacía.
porque el que va a llenar la vasija es Dios. Dios va a llenar esas vasijas. Dice el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Fíjese la simplicidad con que se narran los milagros. Aquí iba a ser una multiplicación de un aceite. De ese aceite de oliva básico para comer, dice, pero tú tienes que encerrarte con tus hijos. ¿Sabe que en el hogar es un lugar donde tiene que haber privacidad? Hoy día que tenemos tanta comunicación electrónica, hemos perdido mucha privacidad. Pero la situación de lo íntimo que hay en una familia tiene que ser recuperado. Allí en mi familia es donde podemos poner esas vasijas, sabiendo que no tenemos ni para comer, y que hay un profeta que dice que pidamos vasijas, y que bueno, vamos a ver cómo se va a hacer la mecánica de este milagro, ¿no? Pero entonces siempre será muy importante que tengamos esa privacidad en casa, hermanos. A veces hemos sido muy afectados por la imprudencia, a veces por la indiscreción de muchos, que pues saca a público cosas que tienen que ser totalmente privadas. Nadie tenía que ver la dinámica del milagro más que esta mujer. ¿Sabe? Ni siquiera Eliseo la vio, porque no estuvo presente en la casa. Estaba nada más la mujer con sus hijos. Entonces, aquí hablamos mucho de la privacidad, hablamos de la intimidad, hablamos de ese ámbito donde están nada más los padres y los hijos. Nadie más. Entonces, allí donde vas a estar tú, enciérrate. O sea, iba a ser algo especial Dios. También es interesante que notemos que no dice cuánto tiempo duró el milagro. No dice cuántos días fueron necesarios, cuánto fue el espacio que se llenó, qué tamaño tenía esa casa donde vivía la mujer que había sido de un profeta. Y dijo, nada más, cuando tengas unas vasijas, las vas a que te las presten, no pocas, te encierras con tus hijos y vas a echar en las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, Dios no le explicó ni a Eliseo ni a la mujer tampoco cómo se va a multiplicar el aceite. O sea, de una vasija con el contenido único que tiene, vas a empezar a vaciar. Pero la multiplicación se da porque en la vasija vacía se va a llenar de aceite. Pero la vasija original en la que tú tienes aceite no va a quedar vacía. El milagro de Dios es que no permite que nos quedemos vacíos. Pasamos situaciones económicas, situaciones de salud, de familiares de muchos tipos, pero nunca nos vamos a quedar vacíos, hermano. Dios va a multiplicar, Dios va a usar el recurso como Él quiere, Dios hace los milagros como Él quiere. También siempre decimos, un milagro es la suspensión del orden natural de las cosas con un propósito divino. La suspensión del orden natural de las cosas con un propósito divino. O sea, se rompe el esquema normal de la física, de la química, de la biología, porque por supuesto en este caso al tener aceite, si se vacía, lo que es nada más físico es que se va a acabar. Vas a llenar otra vacía, pero la original va a quedar vacía. Y en este caso no sucedía. Se está multiplicando el aceite a cada paso. Dice, echa en todas las vasijas. O sea, la fe a veces tiene que pedir abundancia. Señor, te pido que me llenes muchas vasijas, las no pocas vasijas, pero cuando me permitas que esté llenándolas de aceite, cuando una esté llena, la voy a poner aparte. O sea, la casa de la viuda se llenó de vasijas con aceite. Ahora, ella la necesitaba, veremos que normalmente no. No fue para que ella comiera, como veremos enseguida, como ya leímos, pero realmente tenemos también algo aquí que es obedecer. No olvidemos, hermanos, que la llave del reino es la obediencia. Dios usa gente obediente. Dios no usa gente desobediente. Dios no usa gente rebelde. Aunque el mundo humanista valora mucho la rebeldía, se habla de complicidad, se habla de rebelión, se habla de expresión. Eso es muy humanista. No es viene de Dios. Tenemos que ver cómo Dios nos cambia esto. Imagínense que la mujer dijera, ¿cómo voy a pedir vasijas si estoy ya endeudada? ¿Para qué quiero vasijas? O sea, muchas veces cuestionamos a Dios, ¿no? O va a decir, ¿para qué me estás pidiendo que llene la casa de vasijas si lo que tengo es necesidad de dinero para pagar a mis deudas? Esta mujer obedeció. Entonces, los hijos del reino siempre tenemos que obedecer. ¿Qué tan obediente es usted? Usted califíquese en escala de 1 a 10 o de 1 a 100. Bueno, yo diría que a mayor obediencia, mayor bendición siempre. A menor obediencia, menor bendición siempre.
Pero bueno, en este caso la mujer obedeció. No cuestionó a Dios, no cuestionó al profeta. Por eso, para que haya milagros, no hay que cuestionar tanto a Dios, hermano. Hay que dejar que Él bendiga. Yo no sé para qué me pides esas vasijas, pero si tú lo estás haciendo, eres un siervo de Dios, en este caso Eliseo, pues la mujer fue y obedeció. Y echó en todas las vasijas, y bueno, cuando una estaba llena la ponía aparte. Así fue muy sencilla la instrucción. Eliseo no le dijo, vas a hacer una declaración, o vas a orar, o vas a hacer una expresión así muy carismática. No, nada más le dijo, con una esté llena, ponla aparte. La mujer fue llenando todas las vasijas que le iban prestando. Como entendemos, hubo varios días en que se prestaron esas vasijas y se fueron llenando. Y vemos ahí cómo el hogar es importante. La provisión de Dios es importante. El prestar es importante, ¿no? Pero también es muy importante actuar. Dios no quiere bendecirnos sin que hagamos nada nosotros. ¿Sabe? Dios hace lo grande. ¿Quién multiplicó el aceite? Pues Dios, ¿verdad? La mujer no hizo más que obedecer. Eliseo nada más dio la indicación, pero todos tenemos algo que hacer. En este caso, hermano, Dios tiene el plan de proveer, de bendecir, de proteger, de hacer su plan perfecto para nosotros. Pero los que estamos predicando, como en el caso de Eliseo, o los que somos creyentes, hay que estar siempre abierto a bendecir a otros, siempre abierto a bendecir a otros. Y los que estamos en necesidad, tenemos que aprender a escuchar la palabra y a obedecer. Entonces, Dios iba a multiplicar el aceite. Quizás la mujer no entendió al principio la dinámica, la fue entendiendo con poco del paso del tiempo, fue viendo cómo se multiplicó ese aceite. El 4:5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose con sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Aquí hablaríamos de lo que es la fe responsable, hermano. ¿Sabe que la fe es responsable? No hay una fe irresponsable, gente que cree a su manera, cree como quiere, cree donde quiere. La fe bíblica es creer en Dios como Dios quiere, cuando Dios quiere, y ya fue totalmente responsable, ¿no? No nada más dijo, bueno, ya le clamé a Dios, le pedí a un profeta, ahora que mi casa se llene. Ella tenía que hacer algo. La fe también trabaja con obras, hermano. Los milagros siempre nos hacen trabajar. En este caso, la multiplicación puso a trabajar a la mujer y también a sus hijos. Entonces vemos aquí cómo cuando se cierra la puerta y ellos están totalmente privados, la mujer con sus hijos, empieza el milagro. Tomando la vasija original y empezando a verter en las que estaban vacías, se empezaron a llenar. Dice, ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Esto sucedió un tiempo considerable. No decimos cuánto porque la Biblia no dice cuánto. Entonces, cuando la Biblia no dice cuánto, nosotros tampoco podemos decir cuánto tiempo duró. Pero tampoco dice algo interesante. ¿Cuántos hijos tendrá la mujer? Nada más sabemos que 2 iban a ser tomados como esclavos, pero no sabemos cuántos más hubo. Varios hijos, todos los hijos traían vasijas. Ya que la casa estuvo llena de vasijas, empezaron el milagro de la multiplicación. Se empezó a llenar cada vasija. Y aquí tenemos algo que aprender, decíamos, la fe responsable, o sea, mi fe no nada más es pedirle a Dios. Yo tengo que trabajar en la fe. Esforzarme en la fe es un concepto, ¿no? Hay mucha diferencia ahí de opiniones en algunos teólogos de si la gracia nada más es la obra de Dios o es la obra del hombre. Decimos es la obra de los dos. Dios da la bendición, Dios da el milagro impresionante, pero el hombre tiene algo que hacer. Eliseo tuvo que predicar, tuvo que decirle a la mujer algo. La mujer tuvo que obedecer, tuvo que pedir vasijas y trajo a sus hijos. Y aquí diríamos algo, hermanos, los papás tenemos que involucrar a nuestros hijos en la fe. Porque a veces nuestro sufrimiento personal como persona, nuestro sufrimiento individual como personas, nos lleva a pensar que nuestros hijos no van a sufrir. Y a veces les evitamos el involucrarse. Como yo sufrí en mi infancia, no creo que mis hijos sufran nada. Y entonces no dejamos que los hijos se esfuercen. No dejamos que ellos hagan algo. Y aquí, hermanos, tenemos que aprender. Un papá tiene que obligar a sus hijos a aprender la fe. Me tienes que ayudar a traer vasijas. Y los hijos igual no cuestionar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Va a haber un milagro. Entonces los hijos tienen que ser parte del trabajo. Que no nada más estén en la casa recibiendo. Los queremos mucho. Son nuestra vida, nuestros hijos, pero hay que formarlos dentro del proceso de trabajo. Milagros, trabajo y provisión en la familia. La mujer pidió las vasijas, pero los hijos estaban ahí también poniéndolas y llenando el aceite. Entonces todos tenían que estar trabajando. Ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea, los hijos hacían algo y la mamá hacía algo. ¿Qué sucede aquí? Todos en las familias tenemos que trabajar. Aunque haya muerto el papá, nosotros tenemos que seguir trabajando. La mamá y los hijos. Los papás
Tenemos que involucrar a los hijos, invitarlos a trabajar, invitarlos a hacer algo para Dios, invitarlos a servir, porque es una grande bendición. Estos hijos fueron muy bendecidos trabajando, con una mamá de fe, con un profeta de fe, pero ellos también se estaban involucrando. Dice el 4:6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Este texto es medular, porque vemos cómo la provisión de Dios siempre es suficiente. O sea, no fue más, no fue menos. Fue exactamente lo que se necesitaba. Pero otra vez la familia trabajando. La mujer seguía pidiendo que sus hijos trajeran vasijas, que las llevaran a su lugar llenas, que se las trajeran cuando estaban vacías para llenarlas. Entonces dice, cuando todas estuvieron llenas, le dijo a un hijo, otra vez involucró a un hijo. No fue la mujer sola la que fue en la madrugada, ella hizo todo. Algunas mamás tienen ese concepto, ellas hacen todo. O algunos papás. No. Tú como hijo, ayúdame, tú como hijo participa, tú como hijo vas a ser parte de la bendición. Entonces le dijo a un hijo, tráeme más vasijas. Ella no sabía que ya no había vasijas, la casa estaba llena de vasijas. Este hijo le dijo, y aquí andamos en la comunicación, ¿no? Papás e hijos tenemos que comunicarnos. No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea, ya no había ningún vecino que prestara vasijas. La casa estaba al límite, llena de vasijas, llenas de aceite ahora, y aún la vasija original también sigue llena. Y cuando dice no hay más vasijas, hermanos, no es fatalista, o sea, no es falta de provisión. Ya no había más. Porque nadie podía prestar, ya nadie de los vecinos tenía vasijas que prestar, estaban todas prestadas ahí. Y entonces cesó el aceite. Qué preciso es nuestro Dios. Dios no desperdicia recursos. Dios no es desordenado. Dios es ordenado absolutamente y el aceite cesó. Ya no hubo el milagro de multiplicar aceite porque estaba satisfecha la necesidad. Nosotros a veces queremos que Dios nos siga dando y dando y dando cuando ya estamos satisfechos. Y hermano, no podemos ser así ambiciosos, tenemos que ser precisos al pedir. La provisión de Dios dice en el 7, y vino ya luego, le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí aprendemos varias cosas muy importantes, hermano. Qué medular es que siempre estemos en la comunión con los siervos de Dios. Esta mujer ya tenía todo, tenía el aceite, pero vino a preguntarle al varón de Dios, ¿qué debo de hacer? Por eso vemos nosotros, los hombres y mujeres de Dios son un regalo. Gente que conoce la palabra, gente que ha estado en comunión con Dios, gente usada por Dios, gente que ha orado por nosotros. Siempre tenemos que respetarlo. La mujer no se quedó con el milagro, le contó al varón de Dios. Por eso cuando usted tenga milagros, cuéntelo. Cuéntelo con los siervos de Dios, misioneros, pastores, maestros. Siempre es bueno que tengamos esa comunión. Que no nos quedemos con el milagro personal, hay que compartirlo. Le contó al varón de Dios. ¿Sabes, varón de Dios? Como tú me dijiste, llené todas las vasijas que estaban en mi casa. Y el aceite no cesó hasta que estuvo lleno todo. Y entonces, ese gozo de un milagro se tiene que compartir. También nosotros tenemos que compartir los milagros. Por eso decimos en la iglesia, no hay milagros chicos. Siempre todo lo que Dios haga, vamos a compartirlo. Cuando tenemos testimonios en las iglesias, cuando tenemos la bendición de reunirnos como iglesia, es muy importante que compartamos el testimonio. Entonces ella le testificó a este hombre. ¿Sabes, Eliseo? Tú me dijiste esto, pero ya está llena la casa. Ahora, ¿quién dio la respuesta? El varón de Dios. Los hombres y mujeres de Dios tenemos la obligación y el compromiso y la bendición de decir que sigue. Ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Se da cuenta de la perfecta administración de Dios? Dios es un administrador sorprendente al ver cómo Él maneja el universo. Pero también los que somos sus hijos o somos bendecidos con un milagro, tenemos que ser buenos administradores. O sea, no le dijo el varón de Dios, pues ahora tienes mucho aceite, gástatelo. Vete a divertir o cómprate ropa bonita o dale a los hijos cosas lujosas. No, esas cosas pueden ser muy buenas para muchos de nosotros, pero le dijo, lo que tienes que hacer es vender el aceite. Ahora, es importante que notemos que había una crisis por las monarquías, pero no es una crisis tan grande como para que nadie pudiera comprar aceite. La crisis era familiar. Hay que distinguir cuándo la crisis es familiar, cuándo es nacional y cuándo es mundial. En este caso era una crisis familiar. Un hijo de los profetas, de los que estaban aprendiendo profecía, murió.
Y la esposa quedó viuda y los hijos iban a ser tomados como siervos y ya vino la multiplicación de este aceite. Entonces le dijo Eliseo con esa precisión de Dios, vende todo el aceite. Oiga, toda la gente iba a comprar aceite de oliva. Y es importante notar que el costo exacto del aceite fue suficiente para pagar. ¿Qué dijo primero que nada? Paga a tus acreedores. Por eso siempre le decimos a la gente, hermano, no es muy sabio que pidamos prestado. Cuando hablamos de lo económico, ¿sabe? Cuando tenemos una necesidad, todos hemos estado en necesidades, es posible que necesitemos la ayuda de alguien o alguien nos ha prestado. Pero muchos no tenemos la seguridad de pagar. Yo no sé si tengo la posibilidad de darle el pago a la persona, porque hoy a lo mejor tengo para pagar cierta cantidad, pero en una semana o dos, un mes o 5 meses, tal vez mi situación económica cambie. Por eso siempre decimos, recomendamos no pida prestado. Mejor ore a Dios, clame a Dios, pida que Dios haga misericordia. A veces también regalamos nosotros, como en este caso hubo para esta mujer la multiplicación de ese aceite, pero no nos metamos en deudas. Porque hay mucha gente que se está metiendo en deudas incluso por cosas no necesarias, por cosas superficiales, por cuestiones de viajes, de ropa elegante o automóviles lujosos o lo que sea, que pueden ser cosas buenas en sí, pero no es fundamental para que yo viva. Tenemos que aprender esto. Yo tengo que ver lo fundamental para vivir, no lo superfluo. Cuando Dios me da cosas superfluas, gracias a Dios, porque sí nos ha dado cosas más allá de lo que necesitamos básico, pero lo que nosotros todos los días tenemos que hacer es vivir. Nuestras escuelas, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra casa. Pero le dice ahí, vende el aceite y lo primero que tienes que hacer es pagar a tus acreedores. Los acreedores ya no van a venir por tus hijos para llevarlos como esclavos, pero y tú y tus hijos vivan de lo que quede. O sea, la provisión fue para ella, pero también para la persona a las que le debía. Entonces Dios nos bendice de esta manera en lo económico. Cuando hablamos de dinero, hablamos de sanidad económica o sanidad financiera, siempre es importante vivir limitados. No puedo gastarme todo lo que recibo, no puedo meterme en deudas muy grandes porque es posible que tenga problemas después para pagar. Y también es muy importante siempre pagarle a mis acreedores, hacer un plan de pagos. ¿Cuánto le puedo pagar a la persona? No decirle, ay, pues cuando Dios me dé, ¿verdad? O pídele a Dios que me ayude para que te pueda pagar. No, tengo que estar pagando siempre. Y si no puedo pagar, mejor no me endeudo. A lo mejor disminuyo muchos gastos, muchas situaciones en la casa. Muchos ahora lo estamos haciendo, por supuesto, ¿verdad? En la crisis que estamos. Pero también vemos que dice, los hijos van a vivir de lo que quede. O sea, Dios les dio para vivir suficiente. Ese aceite que se vendió, no entendemos también cómo fue el costo de ese aceite, pero fue suficiente para pagar a los acreedores y también para vivir el tiempo que se necesitara, porque ya no estaba el varón en la casa, ¿no? Entonces, esta viuda fue rescatada por la gracia de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ver que en los milagros siempre hay una respuesta de Dios a nuestra necesidad. Si usted clama, Dios va a responder. Pero es una dinámica, es un diseño, usted tiene que clamar. Dios conoce la necesidad, pero nosotros tenemos que clamar. Es parte de nuestra oración, de nuestra comunión con Dios, siempre tenemos que clamar. Y a veces también cuando clamamos, cuando alguien que es un siervo de Dios, en este caso un profeta, dar un mensaje claro, prestar ayuda. La persona, en este caso la viuda, cuando le dijo a Eliseo la situación, Eliseo la atendió. Eliseo no la ignoró, no hizo como que no pasaba nada, él atendió a la mujer y seguramente cuando le dio la respuesta de parte de Dios, él estaba atendiendo una necesidad. Por eso dice la palabra como pobres, pero enriqueciendo a muchos. No es que tengamos grandes cuentas bancarias, no es que tengamos recursos así inagotables, pero de lo que Dios nos da, siempre tenemos la bendición para vivir y para compartir. Y para enseñarle a la gente a administrar, a manejar las deudas y situaciones de ese tipo, ¿no? Ahora, en el milagro, recordar siempre la provisión divina. Dios provee en sus milagros. Hay que trabajar en los milagros, involucrar a la familia, que los papás involucremos a los hijos en el trabajo de los milagros, pero también que paguemos deudas y hagamos un buen testimonio en lo económico. Quizás muchos tenemos problemas económicos el día de hoy. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué cosas tengo que dejar de ciertos vicios administrativos y empezar a vivir con menos, empezar a replantear mi economía y darle al Señor la gloria en todo? Entonces, había que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios y aprender a recibir ayuda. La mujer recibió ayuda de un profeta y el profeta aprendió que tenía que dar en esa necesidad. Las dos circunstancias en relación con un milagro, en 2 Reyes 4, hermanos 7, la 1 es necesidad y la segunda es provisión. Entonces, quisiéramos en este momento, hermanos, orar por nosotros como creyentes, como mundo, por la gente que nos rodea, porque la necesidad es muy grande.
sí nos sobrepasa, pero solamente Dios nos puede ayudar, y que sepamos que Dios es bueno. En medio de las situaciones de crisis, Dios se va a manifestar. Pero aquí tenemos una dinámica de cómo los milagros siempre nos traen bendición y nos traen consuelo en medio de las grandes crisis. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu verdad. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra como una iglesia ahora conectada por estos medios electrónicos, pero te pedimos que tú bendigas a todos, Señor, especialmente a quienes nos están escuchando. Si tienen una crisis personal o familiar, te pedimos que tú les bendigas, Señor. Indudablemente oramos por toda la gente que está ahora con esta infección tan grave, las personas que han muerto, Señor, que han dejado una situación de dolor, de pérdidas económicas, situaciones de mucho sufrimiento. Te pedimos que haya misericordia para toda la gente, Señor, que tú te muevas en medio de esa necesidad, como te moviste en la necesidad de aquella viuda en el tiempo de Eliseo. Que también nos permita, Señor, siempre ver que quienes dan una solución de parte tuya serán usados. Si nosotros queremos ser usados, que compartamos la palabra. Además de todo el dolor, las lágrimas que compartimos, el sufrimiento que estamos viviendo, que también compartamos tu palabra. Que podamos llevar palabra a esas personas, que podamos predicarles de Cristo, que oremos por ellos, que les mandemos mensajes con la fe de tu palabra para poder ayudar un poquito a sobrellevar la situación. Y te pedimos, Padre Santo, por la situación mundial. Ahora no estamos en una crisis familiar, ni siquiera nacional, es una crisis mundial. Te pedimos que tú bendigas, que tú dirijas a los gobiernos, a las personas que están atendiendo en los sectores de salud, a las personas que están viendo cómo resolver las situaciones, cómo salir del problema económico también. Te pedimos que tú bendigas, Señor, que cada hogar en el mundo tenga una bendición, aún en esta crisis, aún con la muerte, aún con la posibilidad de ser contagiados todos. Te pedimos que tú bendigas, Señor, y que nos lleves adelante a glorificarte. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu gracia se derrame, porque eres bueno, y que también aprendamos que los milagros nos llevan a trabajar, nos llevan a compartir, a aprender, a involucrar a la familia. Que los papás no llevemos solos la carga, que nuestros hijos tengan el milagro también de la bendición de compartir, y que juntos salgamos adelante, Señor. Que también, así como con aquella viuda, que su casa estuvo llena de aceite, pudo vender y dar para su deuda y poder vivir un tiempo prolongado, Señor, que también nosotros aprendamos a trabajar, aprendamos a administrar, aprendamos a replantear muchas situaciones. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escucharnos. Les enviamos a todos un abrazo. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias.